Bien, saludo con gusto a Fernando Escobar Ayala, él es investigador en Causa en Común y también nos acompaña en esta mesa el presidente de Con Comercio Pequeño, a Gerardo Cleto López Becerra, a quienes saludo a ambos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí arribita va a aparecer un reloj para que su opinión vaya de entre 1 minuto y 1 minuto 30 para hacer más dinámico este intercambio de ideas. Y me arranco contigo, Fernando, poniendo justamente, ¿es suficiente esto que está presentando la presidenta Sheinbaum? Primero que nada, reconociendo que sí hay una cuestión muy grave en cuestión del cobro de piso y la extorsión, proponiendo la reforma. ¿Sí es suficiente? ¿Llegamos a tiempo para atender esto o realmente ya nos rebasó por todos lados la extorsión? Fernando, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Pues a ver, yo de entrada pondría sobre la mesa que creo que el gobierno ni siquiera estoy consciente de la magnitud que ha adquirido el problema. Digamos, creo que los reclamos por parte de la sociedad civil, del sector empresarial, han sabido posicionarlo muy bien como parte de la agenda pública, pero la realidad es que las numerosas deficiencias que se presentan en las cifras de incidencia delictiva, para empezar, una cifra negra de casi el 98%, sugiere que lo primero que se tiene que atender, como sugiere la estrategia, es fomentar los canales de denuncia. De ahí, un poco lo que se está planteando es la receta ya conocida, coordinación fundamentalmente desde el gobierno federal con las fiscalías. No se entiende muy bien de qué manera intervienen, por ejemplo, los gobiernos estatales. Y sobre todo enfocar recursos de atención a víctimas en concreto para lo que tiene que ver con la extorsión telefónica. Sin embargo, esto nada más es una de las modalidades de extorsión. Quizás ocupando tu propia frase diría la más suave. Hay otros fenómenos de extorsión de mayor escala, de mayor complejidad, Claro. como es el cobro de piso, como es el derecho de paso, y esos no están, por lo menos ahora, contemplados en la estrategia. Sí, sí, totalmente. Hablar de denuncia, Gerardo, hablar de denuncia es muy complejo cuando está la vida de por medio y que me parece, bien lo comenta Fernando, las autoridades por más que insistan en denunciar, en que es importante la denuncia, pues realmente me parece que no hay una percepción de confianza en ese tema de la denuncia como para denunciar, pues esto, el cobro de piso, Gerardo. Efectivamente, Gabriel, este es un grave problema que ya ha impactado alrededor del 30-40% en las finanzas de muchos negocios, empresas. En un principio, hace 15, 20 años, se hablaba de las extorsiones a empresas medianas o grandes. Hoy sabemos que el principal objetivo de las bandas criminales es la extorsión a los pequeños negocios, a las empresas familiares. La denuncia, si bien es cierto, como lo dice Fernando, es importante, no es suficiente. El famosa estrategia de denuncia anónima que hace algún tiempo se puso en boga y que daban un número telefónico para hacer estas denuncias contra el tema de extorsiones y cobro de derecho de pisos, hoy ya no es suficiente. Por eso, te puedo decir que menos del 20% de los casos presentados sobre denuncias se presentan a la autoridad. Caso verdaderamente escandaloso, el que vimos la semana pasada, recordarás, Gabriel, esta Sí, transportista, maestra jubilada que tenía dos taxis en taxista. Veracruz y que fue secuestrada, que fue grabada y que fue ejecutada por un grupo criminal. Este ejemplo nos muestra la gravedad de cómo actúan los grupos criminales y nos muestra cómo justamente pues está impactando a los sectores populares. La denuncia no es suficiente y creo que las autoridades en sus tres niveles no han podido instrumentar una política pública que haga frente a este cáncer, Gabriel. Muy bien, muy bien. Sí, hemos visto, me parecería que bien coincidimos los tres. Sí, realmente la denuncia es un paso ahí, pero sí, efectivamente también coincido. Y Fernando, el- el- los
¿qué podría hacer en caso de que se viniera una denuncia y que todos estuviéramos denunciando? Pues ahí estaría el problema, ¿no? Me parece que la infraestructura que pueda tener el gobierno, llámese el gobierno federal, estatal y municipal, para atender la denuncia, pues se verían copados, teniendo en cuenta que las llamadas telefónicas, que es el nivel más bajo, al cobro de piso, que ya es pues lo más extremo. Yo creo que no se podrían dar abasto ante las denuncias que pudieran llegar a atender, digo, en caso de que estuviéramos denunciando. La pregunta en el sentido, y lo pongo a los dos, ahorita comentaba sobre la coordinación entre la federación y el estado. ¿Existe infraestructura? ¿Existe realmente un lineamiento para poder combatir desde la federación y desde un estado? Porque parecería que están descoordinados o parecería que dan esfuerzos aislados el estado y la federación. Fernando. Más que un tema de coordinación, en esencia, y yendo un poco, siguiendo el trazo, digamos, lógico, tiene que ser un asunto de capacidades, ¿no? La coordinación es en mucho sentido una consecuencia de las capacidades, Claro. y la realidad es que las capacidades institucionales en los estados y en la federación son sumamente deficientes. De ahí que, pues, yo insisto, esto de que un pilar de la estrategia de seguridad del actual gobierno federal sea la coordinación, me suena más a retórica que cualquier otra cosa. Precisamente sobre el tema de las capacidades, me gustaría resaltar algo, para volviendo al tema de lo que se planteó por parte de la presidenta Sheinbaum como la estrategia para atender el delito de la extorsión, y que tenía que ver con la creación, así la llaman, de unidades especializadas en el combate a la extorsión. Vuelvo al punto, me parece que es Sí. indispensable y es un paso necesario el fomento de la denuncia, porque esa denuncia se convierte en información con la cual el gobierno, ya sea el estatal o el federal, adquiría mayor conciencia de, digamos, los contextos, las circunstancias en las cuales se cometen las diferentes modalidades de la extorsión. Sin embargo, esta idea de las unidades especializadas, otra vez, me parece respetar la conocida, en muchas ocasiones la creación de subdivisiones o de grupos especializados en las fiscalías es, seamos honestos, más un exhorto que una política pública, porque no se atienden cuestiones fundamentales, como es la cantidad de ministerios públicos y de policías de investigación con los que cuentan las fiscalías, los recursos económicos con los cuales se podrían llevar a cabo las debidas diligencias, y otra cosa muy importante que también me parece es la coordinación de las fiscalías con las policías estatales y con los poderes judiciales, la cual también es hoy en día bastante deficiente. Sí, que por cierto, parte de la propuesta de reforma, Gerardo, que plantea el gobierno federal recientemente y que pues estos casos vienen nuevamente a cuestionar qué hace la autoridad, esto de la maestra jubilada taxista. Una de las propuestas es que la extorsión se investigue y se combata por oficio, independientemente de las denuncias que pueda haber, sino por oficio. ¿Tú observarías las capacidades instaladas o que pudiera tener? Ya Fernando nos plantea justamente la capacidad quizás puede ser muy cuestionable. ¿Sí hay capacidad justamente para atender este flagelo, Gerardo? Mira, lo que se observa de este lado del escritorio es que, en primer lugar, no hay confianza en este caso, comerciantes, empresarios, en la autoridad para ir a denunciar. Cuando se recibe una amenaza de extorsión, ya sea de manera personal, de manera física o telefónica, lo que el comerciante trata de hacer es tener recursos para que la solicitud de extorsión se amortigüe, se expacíe. Se trata y se busca el dueño del establecimiento, el administrador del establecimiento, de no dar la cara y de no enfrentar a los extorsionadores, y muchas veces se busca atenuar y estar amortiguando. Desafortunadamente, muchas de las veces los extorsionadores hacen presencia, hacen agresión, hacen amenaza, dan a conocer información que pues incluye actividades y movimientos personales del empresario, del comerciante, y es cuando ahí megua la resistencia, y las acciones que se toman es desde ceder a la extorsión
o bajar la cortina, cerrar la actividad comercial, cambiarse de lugar, aunque muchas veces, déjame decirle, que los vuelven a ubicar y vuelven a ser sujetos de extorsión. Yo quiero comentarte que, por ejemplo, lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada, de decir, bueno, el extorsionador no puede ser aquel a que se le ubique, y aquel que entre en la cárcel no puede tener derecho a fianza, es un paso, pero nada de esto, Sí. los argumentos o los elementos, el andamiaje jurídico no es suficientemente, y no hay confianza por parte del empresario y comerciante en la denuncia, y esto es terrible. Sí hay una gran desconfianza en las Muy bien. autoridades. Oigan, justamente poniendo y siguiendo, quizás poniendo el dedo en la llaga y retomando lo del caso de extorsión del Estado de México, que también recientemente se dio a conocer el operativo Liberación, me llamó mucho la atención que entre los 8 detenidos había una regidora. Una regidora, difícilmente me parece que llegar a esos niveles en los que se estaba extorsionando a los comerciantes no esté involucrado en alguna etapa de la extorsión una autoridad, llámese un policía estatal o funcionarios públicos, ya sea por coacción o pues en este caso por también estar participando como una parte de esto, de esta banda. Difícilmente se puede llegar a estos niveles de extorsión sin una complicidad de la autoridad, Fernando. Sí, a ver, creo que esto nos remite a a esta clásica discusión en torno a la lógica, ¿no? Conforme a la cual funciona y dependen las organizaciones criminales en México. Por resumirlo mucho, estos diferentes sistemas, digamos, de puertas o de accesos que requieren de diferentes mediadores, ¿no? Lo que demuestran es que el crimen organizado no es una realidad diferenciada aparte de la sociedad mexicana. Es decir, la presencia de estos diferentes tipos de mediadores lo que muestran es que el capital político, digamos, del que dependen las organizaciones criminales, es un factor que también es importante desmantelar y sobre todo comprender mejor a partir de la información que se recabe en las investigaciones de estos delitos. Como te comentaba hace rato, entender las circunstancias en las cuales se cometen, así como las diferentes modalidades de la extorsión en diferentes partes del territorio, ayudaría, me parece, a tener un mapa muchísimo más claro de realmente cómo se está implementando o cuál es la lógica detrás de los actos de extorsión por parte de los criminales. En muchas ocasiones, en efecto, digamos, funcionan o tienen la intención de obtener recursos para financiar otras operaciones ilícitas, pero también como una forma, digamos, de obtener legitimidad ante la sociedad. Y aquí se ve estas otras modalidades o estas dualidades con las que opera el capital político de las organizaciones criminales y a los intereses, muchas en las ocasiones a los cuales también sirven. Entonces, bien lo dices, creo que el Estado de México, así como otras entidades, por ejemplo, Chiapas es hoy en día la entidad del país en la cual la extorsión se ha disparado con respecto al 2024, digamos, nos obligan un poco a mirar el tablero político para ir reconociendo las diferentes piezas, digamos, que operan detrás de la extorsión. Interesante. Gerardo, lo mismo, difícilmente se puede entender un nivel, como bien decía Fernando, de puertas y accesos, hablando justamente de la manera en que se estaba comerciando ciertos productos en el Estado de México, difícilmente sin la participación de las autoridades, Gerardo. Así es. Aquí parte del problema que tenemos es cómo han crecido los grupos criminales, el dominio que tienen los grupos criminales en el territorio nacional, el dominio que tienen los grupos criminales sobre las autoridades, y hay que decir que en muchas ocasiones y en muchos de los municipios y gobiernos estatales los han rebasado, y prácticamente, como lo decía Fernando, pues no se entiende la operación de los grupos criminales con la acción o la poca acción o la no acción de parte de las autoridades. En ese sentido, una ciudadanía, un comerciante, unos empresarios que se sienten solos, las opciones que toman es, como lo decía en una participación anterior, o cedo
a la pretensión de los grupos criminales y prácticamente otorgo esto que se ha convertido en un impuesto criminal o bajo mis operaciones, Claro. cierro las cortinas, me cambio de domicilio y busco volver a empezar en otra zona en donde yo supongo que voy a estar a salvo. No se entiende con esta poca acción, no acción, o no se entiende con autoridades que pues a todas luces dejan actuar o son rebasadas por los grupos criminales, Gabriel. Muy bien. Muy bien. Bueno, déjenme ya y cerrar con una breve conclusión, sobre todo qué se observa en el horizonte, teniendo en cuenta que la extorsión ya la tenemos encima. Hay inclusive puntos muy específicos en los que la extorsión ha rebasado a las autoridades. Tenemos una reforma al frente que está por discutirse, muy interesante también, pero yo no sé si llega a tiempo. A manera de conclusión, Fernando. A ver, me parece que esta reforma llega en un momento pertinente para implementar medidas excepcionales ante un delito que viene en aumento. Yo destacaría puntos favorables de la reforma. Me parece que la investigación de oficio es un elemento indispensable, pero como comentaba hace rato, si no viene acompañado de mecanismos adicionales de financiamiento, otra vez, nos quedamos en el simple terreno del exhorto político sin ninguna, digamos, base para desarrollar política pública. Otra cuestión que yo creo que digamos, serviría o que tendría que estar considerando como parte de la estrategia, es no nada más priorizar, por ejemplo, la detención de los cobradores, es decir, de quienes efectúan la extorsión, sino también, a través del uso de inteligencia, por ejemplo, la detención de los líderes de las mismas organizaciones, ¿no? Muy bien, Gerardo. Muy bien, Fernando. Gerardo, tu conclusión para cerrar. Pues mira, ya es una reforma, en opinión de los comerciantes y empresarios, que va llegando tarde, pero es mejor que se presente una iniciativa. Siempre queda la duda de la acción de los ministerios públicos y la conformación de los expedientes, y queda más duda sobre cómo va a venir el seguimiento de estos temas de extorsión ante una reforma del Poder Judicial que a todas luces ha quedado mal hecha, y es una reforma que puede beneficiar justamente a los grupos criminales más que a los ciudadanos, a las familias, a los comerciantes y empresarios que sufren a diario de las injusticias. Gabriel. Muy bien. Pues esperamos que no sea así, Gerardo. Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en A Debate. Muy interesante sus posturas, por supuesto me quedo con ellas. Gracias. Y gracias a usted que estuvo con nosotros para empezar semana. Quédese en Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.